pero vamos a centrarnos en la salud. Les voy a dar el teléfono, el 925 28 87 91. Un tema muy interesante que es la salud ligada a nuestras emociones. Tenemos con nosotros a Nathalie Marulanda. Bienvenida, Nathalie. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. A ti, gracias. La medicina integrativa de la que tanto hablamos y que tanto aporta a nuestra salud. Hoy hablamos de la biodescodificación. Si lo decimos así, muchos no sabrán qué es. Sí, básicamente es una herramienta, como muchas de las que tenemos, en las cuales nosotros como seres humanos pues tenemos la capacidad de ir aprendiendo ciertas cosas a través de nuestra vida. Todo ello pues nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, pero también hay creencias y situaciones que están muy arraigadas a situaciones que están desde la infancia, inclusive desde la vivencia en el útero o inclusive más allá, desde nuestros ancestros. Entonces vamos viviendo nuestra vida con patrones de creencias y convencidos, digamos, de que eso es así y que no hay otra forma de vivirlo. Entonces, muchas veces estas situaciones que nos generan miedos o conductas de pronto que vamos tomando, pues nos pueden afectar directamente a nuestra salud y finalmente pues favorecer la aparición de enfermedades o situaciones. Además, Nathalie, muchos médicos ya están hablando de esa relación de las enfermedades con las emociones y que muchos ya tienen esa creencia y lo dicen. Sí, de acuerdo. Cada vez más no es una cosa que sea solamente del área del psicólogo, del psiquiatra y allá ese es un campo como que no podemos acceder, sino que cada vez más somos más conscientes de esas emociones, de esas vivencias que tenemos y cómo ellas pues finalmente influyen en nuestra salud. De hecho, hay personas, no sé si, seguro que Nathalie puede conocer algún caso, ustedes también, hay casos, yo he escuchado, ¿no? Personas que le ha venido una enfermedad y dicen, es que he tenido mucho sufrimiento por muchas cosas que me habían pasado en mi vida y luego me ha venido, y la relacionan, esa enfermedad con esas cosas que le habían pasado. Claro, efectivamente, o cosas que decimos como, no, es que eso de toda la vida me había dado, y resulta que son patrones que llevamos de creencias de muchísimo tiempo, arraigadísimas, y que pensamos que ya no hay alguna otra forma para poderlas trabajar. Vamos a hablar de, por ejemplo, lo que pensamos, cómo influye, ¿no?, nuestra manera de vivir, en la salud, lo que sentimos, lo que vivimos, las cosas que nos pasan también, Nathalie. Sí, efectivamente. Pues aparte de que nosotros tengamos ciertos patrones o creencias o circunstancias que están arraigados, digamos, en nuestra vida, también de alguna forma eso que nosotros vivimos, cómo pensamos, cómo sentimos, influye de forma muy importante en nuestra salud. Pero digamos que nosotros somos las personas que somos capaces de podernos observar y poder decidir si eso es lo que nosotros queremos seguir o si definitivamente queremos hacer un cambio. ¿Y cómo nos ayuda esta medicina, esto es lo que nos estás contando? ¿Cómo podemos las personas que nos vean y digan, vale, ¿y cómo lo aplico? Vale, ¿Se pueden dar unas pautas? Sí, básicamente trabajar en descodificación es a través de una historia clínica, de una historia muy personal, de una historia de ir buscando, es como una especie de investigación para ir a buscar en dónde estuvo eso, ese epicentro, digamos, que generó un conflicto, y ese conflicto posteriormente se ve reflejado en una situación. Entonces, vamos a poner un ejemplo, si te parece. Sí, de algún caso, de varios casos. Sí, vamos a poner un ejemplo. De hecho, es muy interesante, teorías, ¿no?, que existen. No significa, y esto lo quiero aclarar, que sea la única causa de la enfermedad. Es decir, hay factores hereditarios, factores alimentarios. Cada persona pues tiene digámoslo así, un nicho, un nido en donde se pueden generar ciertas circunstancias. Entonces, digamos, una persona que está continuamente con una depresión, por ejemplo. Entonces, pues hay unas circunstancias que le pueden haber generado y ha incrementado esa depresión. Claro, porque personas, Nathalie, vamos a entrar en ello, pero personas que nos vean saben que la depresión puede ser endógena o exógena, es decir, que sea interior,
porque sí o por un factor que te produce esa depresión, ¿no? Claro, efectivamente. Es diferente, hay que distinguirlas. Sin embargo, es interesante poder tratar de ir como escudriñando un poco en el ser por qué, ¿no? y por qué estoy yo en esta circunstancia, por qué estoy así. Entonces, la descodificación lo que brinda es una herramienta para ir a buscar ese porqué, pero ese porqué muy, muy profundo, digámoslo así, y que no es fácilmente evidente. ¿Pero y cómo se hace? ¿En qué se distingue de la psicología, por ejemplo? Lo que hace la descodificación, la psicología, pues es un área muy importante de las ciencias de la salud, donde lo que se hace es eso, buscar desde el punto de vista inconsciente que otras cosas se pueden trabajar. Sin embargo, la descodificación lo que busca es ir inclusive a eventos in útero, desde el útero materno, o inclusive ir a buscar si hay alguna creencia o algún patrón transgeneracional, se llama así, en donde toda la familia ha influido de alguna forma para que ese ser esté viviendo ciertas circunstancias. Es decir, es una terapia compleja, un poco así, por decirlo así, en el cual la persona viene, se hace un análisis no solamente de su vida personal, sino de su árbol familiar. Es decir, por ejemplo, decías desde que están en el embarazo. Desde el embarazo. Puede influir, por ejemplo, las emociones de la madre, Totalmente. sus vivencias. Totalmente, todo lo que la madre sufre, vive, desde el momento en que se entera de que está embarazada, si es un niño que quería tenerlo o no quería tenerlo, las circunstancias que vivió. Es como si ese bebé fuera más o menos como una esponjita que fuera capaz de ir capturando información, capturando... ¿Eso está demostrado? Sí, claro. Y es muy, muy interesante como el trabajo que se puede ir haciendo, es como ir a tratar de desbloquear o de buscar esa información que fue como ese epicentro y que posteriormente la persona puede revivir en otras circunstancias como si fuera en un momento previo. Entonces, nuestro inconsciente no es capaz de distinguir entre un momento actual y un momento previo. Pongamos otro ejemplo, una persona que sufre un problema en la infancia, a los 2, 3, 4 años, en donde realmente nuestra formación como personitas se está dando. Ese es un momento también, por ejemplo, trascendental, un abandono, por ejemplo. La madre abandona a los hijos, lo abandona a los 2 o 3 años. Eso va a generar una situación muy potente que probablemente posteriormente se pueda ver reflejado no solamente en emociones, sino inclusive en la salud propia, en el cuerpo. Y Natalia, las personas que nos están viendo, les voy a recordar el teléfono por si van escuchando lo que es la biodescodificación y se van sintiendo identificados y quieren hacer alguna pregunta. Es el 925 28 87 91. Natalia, dirán, ¿en qué se distingue si yo tengo un problema, por ejemplo, una depresión, o si voy a un psicólogo o si voy a lo de la biodescodificación, que es la medicina integrativa? Natalia, ¿el tratamiento en qué cambia? Bueno, la diferencia, nada más es importante entender que no porque se haga una terapia de descodificación, no va a ir al psicólogo o no va a ir al psiquiatra. Eso es importante, ¿no? Porque no son excluyentes, claro. Cada cual hace lo suyo de forma conveniente, ¿no? El psicólogo lo que va a hacer es hacer todo ese apoyo emocional, ese apoyo vivencial a la persona. El psiquiatra, por otro lado, lo que va a buscar es ese apoyo médico y buscar además probablemente recetar o formular al paciente si así lo requiere. Y la descodificación lo que va a buscar es ir a ese momento puntual, eso que produjo como ese... Buscarlo, ¿no? Sí, buscarlo, ese momento que produjo como esa situación y que se esté manifestando de forma posterior. E inclusive llegar a informaciones previas como el árbol genealógico y situaciones que hayan vivido nuestros antepasados y que de alguna forma como que las seguimos repitiendo. Entonces es muy, muy interesante. Pues hay patrones que pueden venir de los antepasados. Totalmente. Por patrones ejemplo, que seguimos viviendo. Ejemplo que hayas observado de cerca. Un ejemplo es, digamos, en este país, digamos que muchísimas personas han sufrido
y en muchos otros países, ¿no? No solamente sufrido sus abuelos, sus bisabuelos, las guerras, las muertes, suicidios, situaciones muy dramáticas que se van, digámoslo así, heredando esas circunstancias, esas vivencias, esas emociones, y van generando patrones de creencias en donde nosotros somos además después, digamos, herederos de esos patrones de creencias, y seguimos no con el temor de la guerra como tal, de lo que hayan vivido los abuelos, pero sí de la pérdida, del abandono, del miedo a perder a toda la familia. Dice que se heredan también las emociones, es decir, sabemos que genéticamente es muy importante, sobre todo hacerse estudios, y cada vez más cuando un familiar tiene una enfermedad, sobre todo ahora con el cáncer, tiene muchas más posibilidades, ¿no? Eso lo sabíamos, pero que se hereden esas emociones, que el que tu bisabuelo haya sufrido en la Guerra Civil Española, por ejemplo, tus abuelos, esa posguerra, que eso luego nos llegue a nosotros, ¿no? Nuestra personalidad. Claro. Es curioso, ¿no? Claro, es ahí, digamos, donde está este nuevo, digamos, aspecto, esta nueva herramienta nos permite tener como otra oportunidad para ir y buscar un poco más allá. Digámoslo así, es una oportunidad, porque yo lo veo así como para observarnos más. Observarnos más, conocernos más y decir, bueno, definitivamente yo hay ciertas mochilas que ya yo no quiero llevar porque porque aunque hayan sido de mis generaciones pasadas, yo ya no las quiero ver. Y de eso se trata la descodificación, ir y buscar esos patrones. Buscar la raíz del problema, Buscar la raíz del problema, y ahí descubrimos, me imagino, Natalia, el poder de la mente, que tanto se habla, que somos lo que pensamos muchas veces. Si uno se ve mucho en la tele ciertas cosas, se pone y se recrea en esos pensamientos, en las cosas malas que ocurren, al final tiene más miedos, ¿no? Claro. Entonces, y se vuelve más negativo. Claro, claro. O si hablas con personas muy negativas alrededor, eso influye mucho también, y al contrario, ¿no? Es que somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que comemos, somos leemos nuestras vivencias. Veces, ¿no? Que por cierto, ahora ha salido un estudio que leemos muy poco los españoles, o sea que hay que leer más, y es muy importante, Natalia, imagino también en esto, elegir las lecturas, ¿no? Para nuestra mente proyectarla pues en objetivos, en cómo queremos ser. Sí, yo personalmente pienso que la lectura es casi como un medicamento. De hecho, me gusta recomendar libros dentro de mi terapia, dentro de mi consulta. En muchas oportunidades le recomiendo a los pacientes, bueno, mira, yo pienso que tal vez porque no lees esto. Definitivamente es como una herramienta que uno tiene tan sencilla, tan simple. Además, ahora tenemos tanta disponibilidad para poder leer en internet, o audios que ya vienen, libros, audiolibros, etcétera, que digamos que tenemos esa oportunidad. Más fácil el acceso. También usar, por ejemplo, la acupuntura, que tanto se conoce los beneficios para la salud, también para las emociones. En este caso la utilizáis también, ¿no? Claro. La medicina integrativa. Claro, digamos que la medicina integrativa lo que busca es agrupar o utilizar diferentes herramientas para poder ayudar al paciente sin desconocer la medicina clásica. Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, un paciente que necesita un medicamento, un antihipertensivo o una medicación, pues es normal y está bien que lo utilice. Pero digamos que entonces aquí abrimos el abanico y decimos, bueno, está bien, ya yo me tomo mi medicación, ya voy a mi terapia que voy usualmente, pero ¿y qué otra cosa puedo hacer? Aparte de pronto de yo mismo entender y tratar y leer y qué es lo que veo, con quién me relaciono, pero pues hay otras herramientas que nos van a ayudar en la parte emocional muchísimo. Por ejemplo, la acupuntura, ¿cómo equilibrar la salud y las emociones al mismo tiempo? Que es lo que tratáis vosotros en la medicina. ¿Cómo se hace con acupuntura? ¿Puede tratar un problema de salud, pues por ejemplo, dolencia muscular, pero también equilibrar emociones? Sí, lo que pasa es que para la medicina tradicional china, el uso de la aguja o el uso de ciertas herramientas no solamente es ir y pinchar un punto muscular, por decirlo así, que bien, nos va a ayudar muchísimo para el dolor, nos va a ayudar para el equilibrio general, pero también hay una relación emocional de muchos de estos lugares y de estos puntos con el cuerpo. De hecho, digamos, cuando nos preguntamos ¿por qué funciona la acupuntura? Es porque se ha identificado cómo libera neurotransmisores, es decir, esas sustancias que nos producen y nos ayudan en nuestro buen funcionamiento nervioso.
libera neurotransmisores y entonces por eso muchos puntos de acupuntura también pueden ser utilizados en la esfera emocional. Nos llaman muchas personas, tuvimos un programa especial dedicado a la enfermedad del cansancio crónico o a la fibromialgia, que tantas, sobre todo mujeres, padecen, pero que se conoce, pero todavía no se sabe bien el tratamiento. En este caso, por ejemplo, la medicina integrativa y la biodescodificación también trabaja porque son dolores musculares, siempre están cansados, a lo mejor tiene también mucho de emociones, ¿no? Total. Este tipo de enfermedades. Sí, son situaciones complejas porque no es solamente una cosa puntual, ¿no? Sino que hay eso que tú dices, un campo emocional en donde es muy importante poder acompañar al paciente. Eso es como yo lo veo, es más que tratar al paciente, es poderlo acompañar en su proceso y de poder identificar y decirle y ayudarle, mira, tal vez, ¿por qué no nos vamos por este caminito? ¿Por qué no te diriges por este? Claro, ya la decisión es de cada cual, ¿no? Podemos tomar la decisión de que yo prefiero que me den una pastilla y entrego esa responsabilidad a quien me la formula, que es una vía que tenemos y está bien, no hay buenos ni malos, pero también podemos tomar la decisión de ser responsables totalmente de nuestra salud y decir, bueno, ¿qué quiero yo y en qué quiero realmente cambiar? Hay que poner mucho, ¿no? De parte de alguien que tenga, por ejemplo, una depresión, y en vez de acudir a los fármacos o a un psiquiatra, intentar hacerlo de esta forma. Claro. Un caso, por ejemplo, Natalie, cuéntanos un caso real, por supuesto que nadie se siente identificado, sin nombres, pero un caso de alguien que haya ido con un problema y gracias a la biodescodificación, ¿y cuánto tiempo ha tardado y cómo lo ha superado? Sí, es importante como lo que tú dices, ¿no? Pues no vamos a hablar un tema, digámoslo así, más bien muy cercano que tengo. Cuando en la biodescodificación hay un caso interesante y es cuando previamente han existido abortos o pérdidas antes de nosotros, ¿no? Teóricamente esta es una información, son patrones de información, venía, digamos, este ser que venía a nacer y no nació por algún motivo, bien sea por una pérdida espontánea o una pérdida, digamos, deseada. El siguiente bebé que nace es un bebé que probablemente, no necesariamente, esto no es blanco y negro, podría empezar a tener como dificultades a la hora de poder concretar ciertas cosas. No es que tenga un problema físico evidente, ni es que vayan a ser depresivos, no, nada de eso, simplemente como más especial, lo que dé más vueltas a todo. Eso, tal cual, pero es como si no me pudiera yo centrar en lo mío, sino que tengo que centrarme en lo mío y en lo de más información. Entonces, una herramienta que se utiliza en la descodificación es trabajar esa información y dejar que esa información, digamos, se relaje, por decirlo así, para que la persona se pueda centrar en su información como tal. Es como poner en orden esos niños. Hay que preguntar a la madre en este caso, ¿no? Claro. ¿O es la madre la que acude a lo mejor con un niño más adolescente y lo cuenta? Claro. ¿O es el propio paciente al que se hace esa ficha un poco personal para saber? Puede pasar en las dos formas. Puede ser la madre que acude, por ejemplo, tengo el caso de una madre que me consulta porque su hijo tiene muchos problemas a la hora de concentrarse y del aprendizaje. Entonces le pregunto, ¿y has tenido alguna pérdida antes? Y la respuesta fue que sí. Entonces no significa que este niño solamente pueda ser tratado de esta forma, sino podemos también ayudar y ver si esto le va a ayudar y le va a repercutir en un mejor estado, en un mejor bienestar en su salud. ¿Cuánto puede tardar un tratamiento de biodescodificación de, por ejemplo, cualquiera de los casos que acuden? Más o menos, bueno, cada sesión, cada terapia es aproximadamente 1 hora. Y dependiendo de la necesidad, la persona puede tener alrededor de unas 3, 4, 5 sesiones dependiendo de lo que necesite, ¿no? Porque aquí es cada cual, es como es una historia. Hay personas que van, y también la actitud hace mucho, ¿no? Total. Que uno vaya diciendo, quiero ponerme bien, sobre todo cuando son cosas de la mente, ¿no? Que uno tenga esa actitud de decir, quiero superarlo. Claro, quiero superarlo y además quiero observarlo, porque
Es difícil a veces que nosotros mismos tomemos esa decisión de observarnos a nosotros y decir, bueno, voy a intentarlo, voy a verlo. Oye, Natalie, luego vamos a tener a los directores de Musaraña, es una película que está dando mucho que hablar, es un thriller psicológico en el que luego vamos a contar de qué va, pero la protagonista sufre agorafobia, es decir, no puede salir de casa, le da miedo. Pero hay muchos casos, hay un caso de un futbolista muy conocido que reconoció que lo había sufrido y cada vez conocemos más personas cercanas que lo sufren, es decir, estoy cómoda en casa y no quiero salir, ¿no? Claro. ¿Has tenido alguno de esos casos en la medicina integrativa para tratarlo? Sí, de hecho, pues no solamente se utiliza la descodificación para poder ayudar al paciente, sino pues hay otras herramientas como tales para ayudar a disminuir ese circuito de pánico en el cual la persona entra. Pero, por ejemplo, este ejemplo me parece súper bueno porque aquí empezaríamos a pensar, bueno, ¿y qué es lo que le ha causado eso? Y nos vamos hacia atrás y sería alguna cosa en su infancia, más para atrás, sería algo en una vivencia inútero, más para atrás, será algo que viene desde sus ancestros y un transgeneracional que le genera ese temor a poder salir porque es claro, porque uno entiende, por ejemplo, o sea, a uno le pasa algo en la calle, un atraco muy violento, te pasa algo que digas, es que me da miedo salir a la calle o te ha atropellado un coche, entonces de repente coges un pánico, ¿no?, al exterior. Pero de repente si no te pasa nada y te ocurre esto, ahí es cuando me imagino que hay que entrar, ¿no?, en estudiar el porqué. Claro, claro, y empezar a preguntarnos, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Porque yo podría de pronto medicarlo y dejarlo relajado, digámoslo así. No, pero eso no va a hacer que salga de casa, por ejemplo, ¿no?, en este caso esta fobia. Claro, y además eso no solamente ocurre de esa forma como tan dramática, también ocurre de una forma menos grande, menos evidente, pero como yo prefiero no salir, porque es que si salgo me puede pasar algo, pero es una cosa inconsciente, no es algo que sea consciente y que la persona realmente quiera quedarse en la casa obligado o algo así. Ahora vamos a tratar con auriculoterapia, vamos a ver qué es, tenemos para una paciente, pero les voy a dar el teléfono porque nos gustaría este tema que estamos hablando, pues si tiene algún problema o alguna depresión y no sabe por qué es, pues a mí me gustaría que viéramos y que Natalie les dijera 925 28 87 91. Bueno, pues son las 11:15 de la mañana y nos llama Concepción desde Guadalajara. Buenos días, Concepción. Hola, buenos días. Bienvenida. Mire, tengo un nieto que es hiperactivo y con falta de atención. Sí. Entonces, ¿qué solución me daría la doctora? Bueno, para estos niños hiperactivos, como habíamos hablado anteriormente, valdría la pena mirar un poco. ¿Qué edad tiene el niño? 14 años. 14. Sí, la hiperactividad es un tema, digamos, difícil de tratar en el sentido de que se le ha dado como una importancia muy grande. De hecho, además, inclusive hasta llegan a estar medicados los niños. Aquí es muy importante y la sugerencia es como empezar a observar muy bien el niño, buscar el apoyo que el niño necesita. Desde el punto de vista de la descodificación, valdría la pena conocer si hubo alguna pérdida previa a ese niño y tal vez buscar si hay algún patrón de información que le pudiese ayudar a que ese niño estuviese un poco más concentrado y más centrado en lo que necesita estar. Concepción, ¿cómo es para las personas, por ejemplo, que no lo hayan vivido de cerca, desde cuándo tiene su nieto esta hiperactividad? ¿Es más pequeñito o desde pequeño? Ya empezaron dándole una de estas, se llama Concentra, una pastilla. Sí. Concentra y bueno, pues ya lleva tiempo con ella. ¿Cómo es Concepción exactamente, el niño? Es un niño que le estás hablando y, bueno, antes era muy nervioso y no te hacía caso a nada. Ahora ya va calmándose un poco, pero resulta que le hablas y está en su mundo. No está en lo que está hablando, ni tiene una conversación. ¿Está pensando a lo mejor en otra cosa que tiene que hacer y rápido se va? ¿O? Sí. Está, y con los amigos, sí, tiene amistades y cosas, pero no sé, lo veo muy distraído él. Claro, porque pueden ser por etapas, pero Natalie, no sé, ¿has tratado algún caso de niños con hiperactividad? Estoy tratando una madre que viene a consultar por el niño, porque eso sería importante como contemplar también la posibilidad de que la madre del niño se analizara. Información, Sí, ¿no? sí, es importante también, Concepción,
tiene muchísima paciencia, mucha, mucha paciencia. ¿Es hijo único, Concepción? Sí. Es hijo único. Entonces, imagino, Natalie, que eso, la información de la madre, que dirá toda la información previa. ¿Usted, Concepción, había oído alguna vez este tratamiento de las emociones o incluso que de nuestros antepasados nos pueden venir ciertas pues, no, comportamientos? No, es la primera vez que oigo todas estas cosas, sí. Pues es la primera vez, por eso llamo, porque no lo sé. Sí, es la primera vez. Yo le sugeriría no solamente ver al niño, sino también que la madre se acercara o fuera también ella evaluada. ¿Y cómo se podría tratar? En este caso, que Concepción, pues lo que le preocupa es decir, bueno, ¿qué podríamos hacer para que mi nieto poquito a poco vaya cambiando, centre más su atención, tenga un poquito más de tranquilidad? Claro, nos preocupa mucho, por ejemplo, ver a esos niños en ese momento de hiperactividad, como dice Concepción, que no se puede concentrar, que está aquí, que está allá, y por más paciencia y por más amor que tengamos, pues llega un momento en que como familia pues nos genera muchísima fricción y muchísima dificultad. Pero yo le sugeriría, por un lado, que la madre, digamos, sería muy interesante hablar con la madre, conocer un poco más acerca de la historia de ella, cómo fue ese embarazo. Aquí no vamos a juzgarla, ni más faltaba, simplemente es como buscar qué otro factor, qué otra situación ha vivido ese nené, que puede ser no de forma consciente, pero que sí de forma inconsciente le haya podido o le estuviese aportando a esta situación que ella está viviendo. ¿Y una vez que se encuentra esa raíz, por ejemplo, el nieto de Concepción, una vez que se sepa, pues viene puede ser o puede estar ligado ahí, ¿cómo lo trataría, en este caso, la medicina integrativa al niño? Existen otras técnicas, otras herramientas que le vendrían muy bien a él, como por ejemplo el uso de las flores de Bach, que una vez lo habíamos comentado acá. Son esencias florales que vienen muy bien para ayudar, naturales, para ayudar en el aspecto emocional al niño. Por otro lado, el uso de la acupuntura y la auriculoterapia, lo que vamos a ver ahora, podría ayudarle a estar más tranquilo, más sereno, más pausado, y de esa forma no tener que depender tanto de la medicación. No es no medicarlo, sino que poco a poco él vaya pudiendo encontrar ese camino, esa paz, esa tranquilidad, para que él también pueda pues tener una vida normal y pueda realmente vivir de una forma tranquila. Más tranquila. Claro. Concepción, ahora después vamos a hacer lo que ha dicho Natalie, que le pone lo que es... Sí. Estoy en ello. Vamos a hacer un tratamiento para que usted lo vea, que es muy sencillo colocar como una semilla en una parte lo va a ver ahora como es y ahora lo ve, ¿vale? Y de acuerdo. Yo creo que le puede ayudar a su nieto. Muchas gracias por llamarnos. Venga, gracias. Gracias. A ver si puede mejorar, que seguro que sí, que hoy hay muchas técnicas además para avanzar. Nos vamos hasta Albacete con Rosa María. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, Rosa María. Gracias. ¿Qué quiere consultarle a Natalia? Mira, quería consultarle mi madre padece de fibromialgia desde hace ya varios años, pero es que no conseguimos nada que se le vaya los dolores ni nada. Y siempre está la pobre que si de 5 días tiene la semana, pues 4 está acostada con unos dolores para morirse. Sí. Rosa María, vamos, doctora, a levantarnos un momentito, vamos a ir para allá y además así podemos explicar, ahora que venga, pues si le podemos explicar también cómo se trata otros de esta medicina, ¿no? Alternativa. Pero antes le vamos a decir, Rosa María, justo hemos hablado de la fibromialgia, ¿cómo le puede ayudar en este caso este tratamiento? Sí, bueno, primero que todo la fibromialgia es una situación que es difícil de manejar porque no comprendemos claramente por qué le duele todo, ¿no? Entonces nos sentimos como agobiados porque quisiéramos como ayudarle a esa paciente más, pero como dice Rosa, no le pasan los dolores. Además dicen que son fuertes, ¿no? En ciertos puntos de los músculos, Rosa María, que les duele muy fuerte y luego están cansados todo el día, ¿no? Luego están todo el día cansados. Y con bajón anímico. Totalmente, sí. Claro, entonces hay como dos factores importantes a tener en cuenta. Uno es la parte emocional de su madre, ¿no? Cómo está viviendo, esa posible un poquito de depresión que pueda tener detrás, esas circunstancias que ella esté viviendo, para lo cual definitivamente es muy importante un acompañamiento tal vez profesional, de pronto psicológico o de otro tipo como el que vamos a hablar ahora. Y por otro lado, el físico. Entonces es una sensación donde como que no tengo energía, no doy más y simplemente como que es tanto el dolor que no puedo arrancar.
La acupuntura es una posibilidad, es una buena técnica y es una buena herramienta que le podría ayudar a disminuir los dolores. Sin embargo, como son unos dolores tan intensos, utilizar otras técnicas menos, digamos, invasivas. Se puede utilizar, por ejemplo, el láser en puntos de acupuntura también, o utilizar digitopresión en puntos de acupuntura, que son solamente con la presión en ciertos sitios para ayudarle a estar mejor a ella. Aquí hemos traído, Rosa, ha traído la doctora algunas. ¿Podemos ver alguna de las técnicas? Para... Sí, con María, bienvenida, María. Mari, hola. ¿Qué tal? Por ejemplo, de lo que está preparado, ¿podría ser algo para la fibromialgia? Sí, en el caso de Mari tiene una neuralgia del trigémino muy importante, y entonces vamos a tratar de ayudarle con puntos en la aurícula, en la orejita, ayudarle a estar un poquito más relajada, ayudar a estar un poquito mejor y que mejore un poquito el dolor. ¿Y para la madre de Rosa, por ejemplo, en fibromialgia, podría utilizar también lo que es la oreja? Puede ser también utilizada la oreja, y de esa forma no ser tan invasiva con ella y que ella se pudiese sentir un poquito mejor. ¿Has tratado algunos casos con estas terapias naturales de fibromialgia? Sí, la fibromialgia es una situación que lleva al paciente a estar como muy impedido. Entonces hay que ser muy pacientes con estos la pacientes. Familia, porque imagino, Rosa, que se van metiendo en un círculo que cada vez pues se hace como... Sí, porque cada vez parece que es que no tiene... Es que no se le va con nada. Entonces, por mucho que se tome de lo que el médico le da, no tiene solución ninguna. No, porque se une lo mental, en este caso lo que hablábamos con la salud, es decir, el cuerpo no responde, pero luego también anímicamente se encuentra muy mal, ¿no? Sí, totalmente. Claro, yo la invitaría de pronto a buscar en Albacete, es en Albacete, ¿no? Sí, ¿dónde está? De pronto alguien que le pudiese acompañar desde el punto de vista, desde la acupuntura, desde la auriculoterapia, el uso con las flores de Bach, que lo mencionábamos anteriormente con la otra persona. Por ejemplo, eso lo podría hacer ya mismo, Rosa María. Vamos a decirle qué flores de Bach en este caso podría... Bueno, cada flor porque independiente, cada una es distinta, sí, necesitaría una historia para la paciente, pero sí saber que existen otras cosas que, si bien no es que esto le vaya a quitar del todo la situación, pero que sí le ayude a mejorar. Sí. Porque, Rosa, las flores de Bach, si lo he escuchado, tienen muchos beneficios, son distintas. Eso también en un herbolario le pueden informar, La ¿no? pueden ayudar, efectivamente. Y eso no tiene ninguna contraindicación, aunque sea su madre más mayor tampoco, nada, No, es natural. No habría problema con otros medicamentos que estuviese tomando, ¿no? Pues, Rosa, apunte flores de Bach, puede ir a un herbolario y es el primer paso para ver si con alguna infusión puede ayudar un poquito a mejorar a su madre, ¿vale? De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias, un beso fuerte, muchas gracias. Feliz año, hasta luego. 11:25 de la mañana, decíamos que Mari sufre... ¿Es dolores de cabeza? Un poco fuertes, ¿no? Sí. A ver, voy a coger el micrófono. ¿Lo ha probado ya, Mari? ¿Es la primera vez que vas a probar esta alternativa? No, ya lo he probado más veces y sí que ¿Ha funcionado? me resulta muy práctico. ¿Qué se nota? Es decir, por ejemplo, tu dolor, que es un dolor muy fuerte de cabeza. Sí, es un dolor fuerte, como una especie de latigazos, como si fueran rayos por la cara, y estoy así 2, 3, a veces 4 días, y luego desaparecen y vuelven a aparecer con el tiempo, pero bueno, estoy intentando también controlar mis emociones, me está ayudando Natalie, porque cuando tienes una emoción fuerte, tanto si es algo agradable como desagradable, pues eso influye. Pues ahora, Mari, vamos a ver cómo le ha ayudado, nos va a contar y vamos a realizar este tratamiento en directo. ¿Vale, Natalie? Sí. Pero nosotros son las 11:26 minutos, le vamos a dar unos consejos publicitarios y a la vuelta vamos a hacer este tratamiento, la consulta seguirá abierta y más cosas para contarles. Como nuestra tapacía, les vamos a ayudar porque dicen que también nos encontramos mejor cuando comemos bien y sobre todo a veces los bajones anímicos con un dulce. Hoy hacemos torrijas. Apadrina una oveja alcarreña. ¿Qué pueden pensar que es? Pues es una emprendedora castellano-manchega, su padre es ganadero, ha tenido una idea, una muy buena idea, diferente, ha creado un blog y viene a contárnosla. Musarañas es un thriller psicológico, una película que se ha estrenado en Navidad. Si no la han visto, hoy se la proponemos. Y si la han visto, van a conocer además a sus directores, 2 directores que están nominados a los Goya.
Enseguida regresamos en Castilla-La Mancha en el Corazón con esto y más cosas. 11:32. Hemos empezado con la medicina integrativa, hacer un tratamiento. Natalie Marulanda, nuestra doctora Natalie, él está haciendo a Mari un tratamiento para esos dolores fuertes de cabeza. Bueno, en realidad lo que tiene es una neuralgia del trigémino, que es un nervio que además da dolores muy fuertes, ¿no? Sí, efectivamente. Es un nervio que abarca pues prácticamente casi toda la cara, y el día de hoy precisamente está ella con un poquito de dolor. Entonces vamos a aprovechar este ratico para no solamente mostrarlo, sino ayudarle un poco a ella. Pues va poniendo, esto sería como acupuntura. Esto es acupuntura, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues vamos, mientras va haciendo el tratamiento, vamos a irnos hasta Ciudad Real, que tenemos una llamada. Micaela, buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Qué le está pareciendo? ¿Conoce usted la medicina integrativa, de lo que estamos hablando? Bueno, lo de acupuntura, que no me sale. Sí. Eso ya me lo han hecho ya varias veces y no me ha dado resultados, cariño. No le ha ido bien, ¿no? No, he probado ya muchísimas cosas y es que son unos dolores tan fuertes. ¿De qué? ¿Cuál es su dolor? ¿Qué es lo que le ocurre? Pues bueno, a mí me duele la cabeza en el lado derecho. Son migrañas, me dicen que son migrañas tensionales. Y me duele todos los días, es que no me falla uno. Claro, la migraña es distinto a lo que tiene Mari, porque la migraña es un dolor de cabeza, como dice, como muy constante, ¿no? Que es... Muy constante, sí. ¿Y no le ha ayudado entonces la acupuntura? No. Y últimamente me hicieron también toxina, me pusieron toxina 30 y tantos puntos en la cabeza, de pinchazos, y tampoco, 2 veces me lo han hecho y tampoco me ha dado resultado. Bueno, yo tomo ya, es que tomo de todo. Y estoy en una base de calmante, y es que así el médico me dice que esos calmantes son muy fuertes y que tampoco puedo estar así. Pero claro, ¿qué tengo que hacer cuando estoy así todos los días? Sí, Micaela, de pronto es importante que no solamente podemos utilizar la acupuntura como una de esas herramientas, ¿no? Hay otra herramienta que no la hemos traído acá, pero sí valdría la pena contemplarla, y es el uso de la sintergética, que es utilizar filtros en puntos de acupuntura. Esta vez no son con punciones, pero de tratar de armonizar y de equilibrar cada vez más el cuerpo. De hecho, pues es una experiencia que he tenido con una paciente con unos dolores muy difíciles de tratar, y en realidad lo que le ha venido muy bien es utilizar diversas herramientas. Me comprende, no es solamente una, sino buscar enfocar un poco más sus emociones. Utilizamos la acupuntura en algunas oportunidades, utilizamos la sintergética. Es decir, mi invitación por un lado es: no se angustie de pensar, ya lo he hecho todo y no estoy mejorando, porque ahí empieza también a crearse una cosa que uno mismo dice: no, ya con esto me quedé y ya con esto me moriré, porque ¿qué voy a hacer? Sí, pues es que lo pienso así. Claro. Entonces, si bien yo sé que a veces solamente utilizar las agujas puede no ser suficiente para ciertos pacientes, sí valdría la pena buscar y poder equilibrar mejor ese cuerpo. Natalie, ¿cómo puede, doctora, venir las migrañas? Porque nos decía Micaela, pero es que hay muchas personas que sufren migrañas, ¿no? No sé, por ejemplo, porque una cosa es el dolor de cabeza puntual, pues porque a lo mejor un día hace mucho viento, por factores de mucho tipo de estrés, ¿no? Pero estas migrañas, ¿por qué suelen venir? ¿Cuál es la causa de estas personas que sufren tanto? Sí, hay muchos factores Médicos, alimentarios, ¿no? También, por ejemplo, hay ciertos alimentos, es muy importante, me imagino que ya lo habrá observado. Sí. Claro. Por ejemplo, ¿qué alimentos son para además personas como ella que también lo sufran? ¿Qué alimentos son todos buenos los que tienen para...? Vamos a hablar de los que mejor no. De los que no, vale. Como por ejemplo, todos los quesos que son amarillos, como el cheddar, el holandés, estos quesos que son amarillos. Queso, no lo pruebo el queso, los embutidos tampoco. Cosas que yo sé que perjudican, no lo tomo, no lo como. Claro, pero el dolor de cabeza es sobre todo tensional, ¿cierto? Es aquí atrás. Sí, adelante. Es adelante. La cabeza y el ojo parece que me lo están sacando. Sí. Y bueno, es el lado derecho, media cabeza.
Y siempre es ahí. Sí, y le han dicho que solamente es tensional y que... Sí, tensional, sí. Sí, pues es importante y me vale la pena como aclarar que cuando se tienen dolores de cabeza tan constantes, es muy importante, como seguramente ya lo habrá hecho Micaela, haber consultado el médico de atención primaria y descartar, digamos, cosas graves, ¿no? Sí, no, sí, cosas graves no puede ser, porque tengo 58 años y lo tengo desde los 17. Claro, claro, pero digamos... Sí, hay muchas personas que padecen las migrañas desde siempre, casi desde pequeños, sí. Claro, pero hay y que, emocionalmente, que porque ella ha consultado a médicos, con lo cual en eso veo que Micaela está muy informada, porque claro, sufre mucho tiempo. Emocionalmente, en la medicina que estamos hablando y la biodescodificación, ¿le podría ayudar? Sí, tratar las emociones. Habría que tratar de buscar qué es lo que le está generando esta situación, ¿no? Realmente con la descodificación lo que vamos a buscar es qué es, por qué desde cuando está pequeña aparecen estas migrañas y qué es lo que de pronto fue ese momento que hizo como una bomba de reacción, por decirlo así, y que ha generado esa situación constantemente en el transcurso de la vida. Micaela, porque lo que la doctora dice es que puede ser por causas que detecte un médico por físicas, por circulación o por otras cosas, pero también puede ser por factores psicológicos, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, pues sería interesante, si quiere, pues que se informe un poquito más y mire este tema del que estamos hablando, ¿vale? Sí, pero entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que...? Natalie, doctora, informarse sobre estas terapias o también tratar el sistema más emocional, ¿no? Claro, ya que los médicos no tienen nada grave, ¿no? Nada de salud, a lo mejor mirar más lo emocional. ¿O un psicólogo también? Sí, y de pronto yo le invitaría también a Micaela, porque muchas veces decimos, no, pues esto es que las mismas personas dicen, no, es que se lo inventan, ¿no? Porque claro, como que todo, y resulta que no es así, que el dolor es real, es vívido. Despertar a las 7 de la mañana y ya tengo el dolor. Claro, y también las medicinas, ya los medicamentos tampoco le harán mucho efecto si ha tomado muchos, ¿no? Sí, he tomado muchísimo. Y he ido a sitios, a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, donde me decían que había médicos bastante buenos, pues allí iba. Y Micaela, puede ser que tenga, no hace falta que lo cuente, pero podría ser que le ocurriera algo, algún factor más psicológico que le hiciera que tenga algo que a lo mejor que le puedan tratar, de emociones. ¿De emociones? Sí, que pueda ser que le haga tener los dolores de cabeza. Yo soy también muy nerviosa, pero aparte de los nervios, es que hay veces que yo no estoy nerviosa y me aparece. Sí. Y me aparece de pronto. Pues puede consultar, a ver si alguna de estas técnicas pudiera ayudarle. Sí, sí. No sé si también recuerdas el equipo del Quantum que una vez trajimos, que es ese equipo de bioresonancia. Sí, sí. Sí, resonancia me hicieron también. No, pero no es ese tipo de resonancia médica, es como... Es otro equipo que busca un poco de frecuencias. Como unas corrientes, ¿no? Flojitas. Sí, exacto, para buscar si hay otro tipo de información que pudiera ayudarle a disminuir ese dolor. Lo que ella quiere saber, Micaela, es, doctora, ¿dónde puede ir a que le ayuden? ¿Dónde tendría que acudir o...? Pues podríamos dejar el teléfono de la consulta, y llamar, informarse un poquito más. Exacto. ¿Le parece, Micaela, ahora cuando cuelgue, coja un boli, que vamos a dar el teléfono de la doctora Natalie Marulanda, por si la quiere llamar, explicarle un poquito y conocer un poco más, ¿vale? Vale. Gracias por llamar. Voy a coger el número. Vale, coge el boli que le damos enseguida el teléfono. Sí. Bueno, pues vamos a tratar un poquito para que le dé tiempo a cogerlo y también quien quiera ustedes apuntar el teléfono de la doctora y nos vamos a ir hasta Cebolla. Pero antes voy a preguntarle a Mari cómo va. Bueno, va bien. Porque aquí con tanto hablar, tanto contar los problemas de los demás, es difícil concentrarse. Va poco a poco y en efecto es un poco difícil aquí delante de las cámaras y eso pues a cerrar los ojos, porque yo si la miro mucho me va a dar mareo. Natalie, ¿cuántas agujas hay que poner en la acupuntura en este caso? ¿Muchas? Bueno, depende del caso, ¿no? Sí, cierra los ojos un poquito. Cada paciente es un mundo, digámoslo así. Sí. Y entonces, pero básicamente se procura no utilizar más de 10 a 12 agujas para no agotar tampoco. Y le preguntan a Mari si le duelen o no. Y vamos a decir el teléfono, Natalie, que no se nos pase el teléfono de la doctora Natalie Marulanda, de la consulta. Podemos tener el teléfono 925 22 84 30, que es el del centro acro,
o el 656-488-886. Vamos a repetir el del centro Acro. Este centro que además tiene de todo, es un centro muy completo. 925-22-84-30. Vale, pues Micaela ya ha tomado nota y estamos viendo, bueno, este centro está en Toledo, por cierto. Le está haciendo masaje también a Mari mientras le estoy viendo que le está tocando los puntos, ¿no? Sí, un puntico aquí que creo que está un poquito tensa. Aquí, sí. Normal, la televisión y todo. ¿Duelen las agujas o no? No. ¿No molestan? ¿No? No, se nota nada, casi nada. Vamos a recibir lo que les decía antes, nos vamos hasta Cebolla con María Dolores. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le está pareciendo y lo de la acupuntura? ¿Lo ha probado alguna vez? Pues sí, lo he probado un par de veces. ¿Y qué tal le ha ido? Pues no me ha resultado. No. ¿Cuál es su problema? Pues llevo 8 o 9 años con fibromialgia y de cada vez estoy peor. Sí. Emocionalmente y con muchos dolores. Pues, doctora, la fibromialgia, que digo que cada vez que sale el tema en el programa llaman muchísimas personas con un tema que preocupa mucho porque además hay poca información. Claro. ¿Qué le podemos decir a María Dolores? María Dolores, bueno, ya que ha utilizado la acupuntura, yo la invitaría a buscar de pronto o a permitir buscar otras informaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otras herramientas como el uso de la sintergética, como mencionábamos anteriormente, el uso del Quantum, que es este equipo que produce bioresonancia y en realidad unas corrientes flojitas lo que produce es una relajación. Ese es, digamos, el fundamento más importante de eso. No sé qué tanto ejercicio practica. ¿Puede practicarlo? ¿Hace algún tipo de ejercicio? ¿Caminar? Pues, ¿Algún tipo de ejercicio? Últimamente no, porque es que ni duermo por la noche. De los dolores que tengo es que ni duermo por la noche. Sí. O sea, que va cada vez más a peor. Sí. ¿Y tiene algún tratamiento médico? Pues eso, antidepresivos, calmantes de todo tipo y nada. Claro. No me hacen efecto nada. También a lo mejor tiene que tratar pues la alimentación, el ejercicio, ayudar un poquito más, porque es verdad que no hay un tratamiento específico, ¿verdad? Les falta a la fibromialgia que haya un tratamiento más, lo decía la asociación cuando vino, ¿no? Vamos a darle alguna cosita que le podamos ayudar a ella y a las personas que tengan fibromialgia. Sí, quería como mencionar la posibilidad de buscar en la descodificación un poco qué otras cosas están, pero que no han sido como evidentes en su historia clínica. Emocionales. Sí, emocionales o vivencias o inclusive lo que hablábamos antes de cosas que ni siquiera son conscientes, pero que las vivimos de forma como consciente. Entonces, sí la invitaría como a ver la posibilidad de, bien sea conmigo o con otra persona, buscar alguna persona que le hiciera un poco de descodificación y poder tratarla un poquito desde esa otra vía, porque por lo que cuenta lo ha intentado todo prácticamente y no le está sirviendo. Entonces, como no desfallecer, ¿no? Porque a veces decimos, ya, no tengo nada más que hacer, como decíamos anteriormente. Y cuando ya se cae uno tira la toalla es cuando va todo a peor en cualquier enfermedad, ¿no? Emocionalmente también para ella pues es esa angustia de que hoy me levanté igual y mañana seguimos igual y que pasó el 2015 y seguimos igual. No, yo la invitaría a plantear la posibilidad, bien sea de trabajar con otras técnicas como puede ser la sintergética, como puede ser el uso de la descodificación. Porque María Dolores, así, ¿ha estado escuchando la entrevista lo que es la descodificación, lo que se une las emociones a los problemas de salud? Sí, puede haber sido por algún trauma o por alguna cosa de esas, ¿no? Claro, es buscar qué más, que no es consciente, porque no es una cosa que uno diga, sí, fue en tal momento, sino que puede ser algo que ni siquiera lo tenemos de forma muy consciente. O si ha habido un trauma, como ella dice, algo que le haya podido estar alguien traumatizado por algo que le ha ocurrido, que a veces, como la memoria es inteligente, lo deja arrinconado, porque lo que nos hace sufrir intentamos arrinconarlo y apartarlo. Totalmente. ¿Podría ser, María Dolores, no hace falta que diga que haya tenido algo emocional? Sí, sí que lo tuve. Lo tuvo. ¿Y Sí, lo intenta olvidar, cómo dejarlo apartado? No lo puedo olvidar porque tengo una niña con una enfermedad y tiene 17 años, entonces no lo puedo olvidar. Claro, Porque entonces, está presente. ¿Y a raíz de ahí es cuando le ha ocurrido, cuando le ha empezado a notar lo de la fibromialgia? Me vino después,
pero claro, se me va agravando. Sí, sí, es muy probable, y lo que pasa es que nuestro inconsciente no relaciona en el tiempo. Digamos, puede haber un suceso aquí, en un momento puntual acá, y luego yo revivo una situación que no es exactamente la misma, pero cualquier cosa que hace que mi cuerpo desencadene toda una reacción similar a lo que yo viví inicialmente, pero de forma inconsciente. Entonces, mi inconsciente no distingue entre esto que pasó hace 10 años y mi hoy. Y yo revivo eso tal y cual como lo haya revivido en este momento. Entonces, técnicas como la descodificación lo que van a buscar es que este momento, digamos, le pongamos un dibujito, lo pintemos de otro color, para que en ese momento, cuando se reactive algo acá, en este otro instante del tiempo, mi cuerpo no lo interprete como si yo lo estuviese viviendo hace 10 años. Pues María Dolores, vamos a hacer una cosa. Le vamos a dejar el teléfono de Natalie, de la doctora, por si quiere informarse más, ¿vale? Vale, muchas gracias. Que se mejore. Muchas gracias por llamar. Gracias. Un beso para su niña también. Doctora, pues ya terminamos. Dejamos de dejar a Mari que se relaje. ¿Va bien? Muy bien. Qué difícil la acupuntura con este jaleo que traemos, ¿no? No, pero es una relajación la que empieza a sentir. Pues lo primero es que en los puntos que me tocaba con la mano izquierda me dolían. Y ahora ya está más suave. Está mejor. ¿Cuánto tiempo habría que dejar, Natalie, las agujas? Bueno, por lo menos unos 15 minutos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarla ahí sentadita. Buscar una sala de las que tenemos mejor y que se relaje ahí sin tanto foco y tanto jaleo. Mari, gracias. A mejorarse. Gracias. Gracias, doctora, por hablarnos de este tema tan interesante. Con muchísimo Muchísimas gusto. gracias. Hasta otro día. Gracias.